Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Esta es una nueva historia que tenemos aquí en Toño TV. Nos encontramos con el amigo José Vicente. Él va a hablar para ustedes su historia. ¿A qué se dedica, don José? Hoy en día, mi nombre es José Vicente Quintero Rodríguez. Hoy en día soy activista a favor de las personas con discapacidad de Cartagena y de Bolívar. Listo, don José. Usted me estaba contando una historia acerca de precisamente esas personas que han estado en esa condición de discapacidad por de pronto estar en la calle, no estar haciendo lo debido. Cuéntenos cómo empezó su historia. Desde muy niño me crié en un sector de aquí de Cartagena, en donde siempre ha pesado la ley del más fuerte, por así decirlo, una selva de cemento. Y en ese trasegar uno se fue involucrando en cosas que no debía o que no tenía que hacer, ignorando que aquel veneno que uno regaba o impartía en esos sectores algún día se le podía devolver a uno. Y precisamente con el tiempo eso fue lo que pasó. Desde muy niño comencé a caminar en lo que hoy se denomina el bajo mundo. Comencé a caminar mal caminado en esos sectores, comencé a crear un nombre con otros compañeros que hicimos una hermandad y nos criamos juntos, crecimos juntos, vivimos juntos y nos queríamos como unos hermanos. En ese transcurso del diario vivir nos hicimos como unos hermanos, pero también nos hicimos enemigos de muchas otras personas aquí en la ciudad de Cartagena. ¿A qué edad fue eso? Cuando ya teníamos 14 años fue la primera vez que me agarró la policía. Tenía por lesiones personales y porte ilegal de arma blanca, desfiguración de rostro, a una persona que era mucho mayor que yo. Me llevaron a Cuartelillo Laya. El muchacho tenía influencia con la policía y querían que yo me pasaran para San Diego, pero no podían por la edad, no tenía la edad, estaba muy pequeño. Nuevamente, cuando ya uno adquiere el mal nombre en la calle, todo ese mal nombre se le va repercutiendo a uno en la vida. A pesar de que yo tenía un talento y tenía un don, que yo era, poco tiempo me convertí maestro de obra. A los 19 años me convertí en maestro de obra. Muy poco le prestaba atención a ese talento. Me gustaba estar siempre molestando en las calles, haciendo lo que no se debía hacer. Pero usted me dice que a la edad de 14 años, bueno, fue que empezó, digamos así, en el bajo mundo. ¿Usted a esa edad tenía algún sueño o tenía algún oficio, o solamente fue a la edad de 19 años que usted empezó a mirar un oficio como de maestro de obra? A la edad de 17 años comencé yo ayudante en una construcción y me encontré con unas personas que me ayudaron, me enseñaron muchas cosas, y a los 19 años ya había cogido mi primer contrato en Boca Grande. Pero ya usted venía de un recorrido de... Ya venía de un recorrido de cosas que no se debían hacer, pero el sector donde yo trabajaba muy poco me llamaba la atención y era lo que me tenía que dedicar. No me llamaba la atención era estar con los compañeros en las calles haciendo lo que no se debía hacer. Creamos una pandilla, por así decirlo. Era una pandilla y comenzamos a hacer cosas que no debíamos de hacer, dañando nuestra juventud. En un tiempo me tuve que ir de la ciudad de Cartagena. Mis amigos se quedaron, éramos muchos. Cuando yo me fui, allá donde yo estaba, escuchaba que los mismos amigos míos, que eran nuestros hermanos, se estaban matando entre ellos mismos. El sector se dividió. El barrio se dividió, comenzaron a nacer unas pandillas, comenzaron a nacer y comenzaron los mismos muchachos a matarse entre ellos mismos. Se perdió el control de todo lo que era el barrio.
A los 2 años yo regreso a Cartagena, me enamoré, no quería saber nada ni de problemas ni de nada. Vivía con la mamá de mi hija, todavía mi hija no había nacido. Y estaba trabajando en lo que yo sabía trabajar, me estaba yendo bien. Pero una noche me encontré en un sector de la ciudad de Cartagena y me alcanzó el pasado. Usted empezó hasta los 14 y eso que va a contarnos a nosotros ahora, ¿a qué edad le empezó? ¿A qué edad le sucedió? A los 23 años. 23 años. Cuéntenos qué sucedió. Bueno, esa noche me encontré, iba a coger un taxi y crearon como una pelea, una turbulencia entre sí y yo quedé entre fuego cruzado de la pelea. Digo crearon porque eso fue como armado. Para valer para justificar lo que me iba a pasar. Es decir, que ya usted tenía su pasado, ya usted estaba tratando de salir adelante, dejar todo lo malo que había hecho, estaba dedicándose juiciosamente a su trabajo, pero el pasado le cobró, el pasado le estaba cobrando, ¿cierto? Es decir, había una de esas personas... Me iba a pasar factura, el pasado me iba a pasar factura en ese momento. Se creó la reyerta de la pelea y quedé yo entre en medio. Precisamente, como uno dice que el que nada debe, nada teme, me quedé en el centro de la pelea y se acercó alguien a mí, de esas personas se acercaron y me empujó. Cuando me empujó sacó la pistola y me dijo, te voy a matar. Y yo le tiré la botella, me le fui para encima y le alcancé a quitar la pistola. Cuando yo le quito la pistola, estoy forcejeando con él para levantarme. Los amigos de él, la pelea se acabó de un momento a otro. Los amigos de él se vinieron para donde yo estaba y comenzaron a dispararme atrás, delante de la persona, de los amigos de él mismo. Pam, 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 me dispararon. Yo no quedé sin fuerza, salí corriendo. Y ellos me corretearon. Yo ya iba herido, pero no corría lo mismo. Cuando siento que otra vez me empujan los pies, los tiros no duelen, me empujaron los pies, las piernas, que digo, ¡pam! Y cuando me empujan las piernas me caigo. Sin embargo, uno de ellos se acerca, con el que yo forcejeé, se acercó y me dijo, te voy a matar, y me puso la pistola en el corazón. Yo creo que fue Dios, me bajé y el tiro se me metió por la espalda, me partió los pulmones, me partió la médula. Y me estaba ahogando, yo le pedí a Dios que no me dejara morir. En esa agonía, ¿usted sintió más o menos cuántos disparos, en qué parte de su cuerpo? La verdad es que yo no sentí que eran disparos, yo sentía eran unos empujones y unos calientes, es lo que yo sentía. Cuando ya cuando caigo en el suelo, le pido a Dios que no me deje morir, me levanto, logro dar unos pasos y caigo porque me doy cuenta que, yo no me di cuenta, sino que la pierna la tenía partida y caí en el suelo. Logré salir del monte. Cuando logro salir del monte, viene la policía y los tipos que me dispararon estaban cerquita de la policía. Se fueron, los policías me cogieron y me montaron a un carro. Me llevaron a la clínica de la Candelaria, que daba en ese entonces en el pie de la popa. Los médicos siempre me dictaminaron muerte. En ningún momento me dijeron que podía vivir. Siempre me dictaminaron muerte, me llevaron a 6 hospitales distintos. El último, que no es hospital, sino era un CAT, terminé el CAT de Los Cerros. Ahí fue que llegué, después mi familia hicieron una diligencia y me llevaron a la base naval. Firmé una exoneración en la cual me equivoqué, en mi angustia me equivoqué y nuevamente me tocó firmarla. Estando allá adentro, me dictaminaron y me dijeron que tenía aproximadamente 12 disparos en el cuerpo. Allá le dijeron a mi familia que me iban a tener en observación. Si me salvaba, me operaban, y si no, me echaban para mi casa así muerto. Gracias a Dios comencé a evolucionar. A los pocos días me operaron. Disculpe, en todo ese proceso que usted, en todos esos 12, 13 días, en ese proceso en que usted tuvo, ¿estuvo consciente o en algún momento estuvo inconsciente? Había momentos, la mayoría del tiempo estuve consciente. Yo alcanzaba a escuchar todo lo malo que me decían, yo lo alcanzaba a escuchar. Me dice que los médicos decían que ya ese señor se va a morir, cosas así. Todos los médicos que me vieron, todos los médicos que vieron decían
le decían a mi tío, a mi familia que no gastaran plata en mí, que yo me iba a morir. ¿Para qué van a gastar plata en ti si en él sí ya se va a morir? Eso no lo escuché yo, eso me lo decía mi misma familia después con el tiempo. Pero él el médico sí me decía que en pocas horas me moría. Es más que todo que cuando yo me dan los disparos, yo a los 10 minutos me llevan a la clínica y yo bebo agua fría y eso es mortal. Sí. Eso es mortal. Cuando estoy en el hospital, ya un médico me había dicho que me podía dar un paro respiratorio o un paro cardíaco. Y efectivamente me dio el paro respiratorio. Primero me dio el paro cardíaco y después me dio el paro respiratorio. Recuerdo que en el paro cardíaco me pusieron unas planchas aquí, en el cuerpo, en el pecho. Y solamente Dios fue el que cobró porque los médicos me dieron por muerto. Los médicos tiraron todos los instrumentos y dijeron ya se murió. Pero agonizando, le clamé a Dios, Dios me escuchó nuevamente. Me dijo, Dios mío, no me dejes morir. Y ahí sentí que el aire otra vez nuevamente llegó a mi vida. Al día siguiente había una